Estamos mientras. Es No hay una ningún problema. videoconferencia. Sí. Es una pequeña entrevista. Gracias, queridos amigos. Estamos por aquí ya en vivo otra vez desde Periscope y desde Facebook del Consejo Nacional de la Abogacía. Después de una ponencia excelente, nos quedamos todos, a pesar de que estuvo un poquito larga, pero estaba todo el mundo feliz. El cambiarnos de auditorio valió la pena porque sí éramos. Gracias. Derecho, neuroderecho y psicopatología forense desde el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Sí. ¿Qué nos lleva a este tema tan delicado, tan fuerte, tan diferente? Porque lo decían en nuestras redes sociales. Le estaban pegando al tigre con esto. ¿Cómo? Es ¿Quién un tema muy relevante que debe discutirse y tuvimos la gran suerte de contar con dos figuras muy destacadas. Ezequiel Mercurio es un psiquiatra forense de Buenos Aires, miembro de una serie de gremios muy relevantes y pionero sin duda allá en la Argentina y por supuesto en América Latina del neuroderecho. Y Diana Schenbauer pues conoce de muchísimas bregas y batallas directas la importancia de la discapacidad psicosocial en el contexto del sistema penitenciario, con lo cual estamos muy contentos de contar con el apoyo de ustedes y con la atención de las personas que justamente importan para hacer estos cambios. Doctora, hablaban no nos dieron muchas estadísticas, no vimos tantas estadísticas como tal. En la psicopatología, estas enfermedades invisibles y que vemos ahorita contrapunteadas con el derecho, no son fáciles de tratar, no son fáciles de ver. Decía, yo he platicado últimamente, y por aquí lo tengo etiquetado, el doctor Rodolfo Darza Rovira, que es uno de los 5 neurocirujanos más importantes de nuestro país. Tenemos una interacción continua en las redes sociales hablando de estas nuevas patologías que se están suscitando precisamente por las redes sociales y que sin embargo no hay prevención. ¿Tiene algo al respecto? La verdad es que es un tema en el que nosotros desde Documenta no hemos trabajado, o sea, directamente eso no. Lo único que podría decir es que justamente lo que nos parece relevante en el caso de las personas con discapacidad psicosocial e intelectual es el cambio de paradigma del cual hablamos, ¿no? Es decir, dejar de pensar solo en la discapacidad o en la enfermedad mental como un déficit individual y exclusivamente individual, y también voltear a ver a la sociedad y las barreras que impone. Y bueno, las redes sociales tienen que ver de alguna forma con eso, pero no lo trabajamos desde ese enfoque, podría decir. Porque nos están descubriendo nuevas patologías a partir de las redes sociales. En neurociencia eso está complicado y no oí comentar al respecto. Yo lo dejé para la entrevista, pero no oí comentar al respecto. ¿Qué sucede ahí? El índice de divorcios y demás por agresiones, por violencia física, por... Bueno, en el caso de divorcios, por ejemplo, el INEGI muestra una tasa en constante ascenso de forma constante y alarmante, por supuesto. Ahora, a nivel, hay una página muy bonita que es Nuestro Mundo en Datos y nos muestra que hay cosas benéficas en el sentido de que le permite a la mujer divorciarse solo porque lo desea, y eso es un paso hacia adelante, en el sentido de que salvaguarda y protege justamente esta autodeterminación, ¿no? Patologías vinculadas a Internet, bueno, ansiedad, cuestiones de codependencia, hay, ¿no? Pero no era motivo Y están del seminario saliendo el día de hoy. muchas más. Sí. Por el otro lado, hablaban una pregunta, un comentario que hizo uno de los asistentes, muy interesante, sobre esa situación de que no se toma en cuenta cuando sales de la cárcel toda la problemática que traes. ¿Qué han hecho ahí? En Argentina han tomado en Es que cuenta. no tenemos datos, como explicábamos durante la mesa, no se estudia mucho qué sucede con las personas después de la cárcel. Digamos, está claro que hay cargas de dificultades para insertarse laboralmente, y creo que la deconstrucción de esto en definitiva es preguntarse alguna vez los que están presos estuvieron insertados, porque se habla de reinserción. Ajá. Pero las estadísticas muestran que en Latinoamérica las personas que están presas corresponden o son determinadas en un colectivo muy particular. Hay personas jóvenes en su mayoría, edad promedio 20 y pico de años en promedio, así que la edad de la población carcelaria bajó mucho, 10 años en las últimas décadas, o sea que cada vez hay más jóvenes presos que vienen de una instrucción educativa muy limitada o no han accedido a la educación formal y mucho menos a lugares del trabajo. Entonces, o han tenido trabajos precarios o no han tenido trabajo. Con lo cual, pensar en la reinserción, la primera pregunta es, ¿estuvieron alguna vez insertados para reinsertarse? Parece esta una pregunta más difícil de responder, y mucho menos en que no hay un seguimiento posterior cuando las personas son liberadas, en las que les permiten, bueno, dar un apoyo, digamos, en la comunidad para que puedan acceder. Como hablaban recién, el haber estado preso es un estigma muy duro y difícil de sacarse, y si a eso le sumamos la discapacidad es mucho más aún. Entonces hay un desafío importante de empezar a construir, quizás con datos,
más efectivos para poder analizar qué políticas de intervención se deben tener. La realidad es que en general, por lo menos en Buenos Aires, no existen datos de qué sucede después. Lo que sabemos es que muchos de los que estuvieron presos reingresan y reingresan en altas tasas. La pregunta será si la cárcel parece haber dado con la respuesta que se buscaba de la reinserción, porque si muchos de los que estuvieron presos vuelven, es que quizás algo no haya estado funcionando bien. En definitiva es poner en discusión estos dispositivos y complejizar las respuestas que no siempre son sencillas. Las cárceles parecieran más universidades del crimen, y esto hablamos a nivel mundial. Sí. Y no es algo novedoso, digamos. Kropotkin, un viejo anarquista, ya hace 200 años dijo esto. O sea, lo único que hace la cárcel es profesionalizar en el delito. Y como hablábamos, lo que sucede ahí en la prisionización también tiene un impacto en la salud mental de las personas que pasaron por ahí. Y que esto va a ser un costo en términos de salud mental que después va a ser de muy difícil abordaje. Y de vuelta, digamos, ¿qué nos pasa como sociedad que no podemos entablar algunos dispositivos de justicia terapéutica para algunos tipos de delitos o estos criterios de oportunidad que no se están dando a veces como uno esperaría, digamos, o como uno intenta discutir en estos espacios? Y por el otro lado, la doctora nos hablaba de esta gran diferencia de la cárcel de mujeres y la cárcel de hombres, porque hay una diferencia grande, hasta donde también hormonalmente estas diferencias se marcan y sin embargo para el derecho nos ponen en, perdón por la expresión, como decimos en México, en un mismo costal parejo, sin tomar por individual los casos, hablando de personas con discapacidades recluidas. Sí, me parece que hay una diferencia como se abordaba en el impacto que tiene la prisión para las mujeres, ¿no? En términos del abandono social y otra vez del estigma y la dificultad para volverse a reinsertarse en algún momento estuvieron, ¿no? Insertadas en la sociedad. Pero creo que tanto mujeres como hombres se enfrentan en el sistema penitenciario a una situación realmente terrible en términos de lo que el sistema penitenciario hoy en día es en México, en términos de sobrepoblación, de los servicios que existen en el sistema penitenciario, del tipo de apoyos y ajustes que hay, sobre todo para personas en situación de vulnerabilidad, ¿no? Como puede ser discapacidad psicosocial, intelectual, pero no solo eso, ¿no? Población indígena, población migrante, es decir, es necesario realmente tener un enfoque diferenciado, la justicia tiene que tener un enfoque diferenciado y creo que la Ley Nacional de Ejecución Penal de alguna forma refleja eso al hablar de plan individualizado de justicia, es decir, hoy en día cuando uno entra a prisión tiene la posibilidad con la administración penitenciaria de hablar de un plan individualizado de justicia que podrá servir después para la reinserción, por ejemplo. Eso me parece que los enfoques diferenciados deben de aplicarse a esos planes y entender que la justicia es eso realmente, ¿no? Poder hablar del caso por caso en la medida de lo posible, ¿no? Y de empezar a tejer lo que sea necesario para que la persona se reinserte después de la prisión en la comunidad y en la sociedad, ¿no? De una manera pues aceptable. Sin duda nosotros en los trabajos que hemos hecho de investigación en Documenta nos hemos dado cuenta que el nivel de reincidencia, por ejemplo, en el CEBAREPSI es más alto que en otras prisiones. Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿En qué se convierte el CEBAREPSI? En una puerta giratoria. Perdón que le interrumpa, pero que ni siquiera la mayor parte de la población conoce qué es el CEBAREPSI, ni conocía o conoce la cárcel de Tepepan para mujeres con discapacidad de este tipo. Sí. Esa es otra problemática, porque estamos hablando de grupos vulnerables que se tratan igual que al grueso de la población cuando no debiera ser. ¿Qué hace el Estado de Derecho ahí? ¿Hasta dónde la responsabilidad del Estado tuviera que, de alguna forma, tomar su responsabilidad? Yo creo que es la responsabilidad del Estado, porque además el Estado es el custodio de esas personas, o sea, en una privación de la libertad, el responsable de lo que sucede con esas personas es el Estado. Entonces el Estado el que está obligado a implementar los programas, las políticas, los recursos que sean necesarios para que el sistema penitenciario cumpla con su función. Ahora, parece que en este país hay que también plantearse cuál es la función del sistema penitenciario, porque una cosa es lo que dice la legislación y otra cosa es lo que dice la práctica. Es decir, hoy en día las instituciones penitenciarias no son espacios en donde se logre, posterior al cumplimiento de una sanción, una reinserción, no es posible, ¿no? Una situación que nos marcaba el doctor Ezequiel sobre esta situación, hablando de derecho operacional, que en México el derecho operacional, los protocolos de actuación ni siquiera se cumplen como debieran ser con el grueso de la población. Hablando esta quimera que nos planteaba que sería hermosísimo pensar que hubiera personal especializado para tratar enfermos, para tratar discapacitados. Digo, hablaba de Inglaterra, pero hablamos de Latinoamérica. ¿Qué pasa acá?
Creo que como hablábamos antes, hay una ventana de oportunidad importante. Digamos, creo que el desafío está en aprovechar esa ventana de oportunidad. No podemos permitir darnos el lujo de dejar las cosas como están. Así como están, no vamos a obtener ningún cambio. Digamos. Creo que ahí está estos espacios, como decíamos, la comunidad académica, la sociedad civil, para hacerse eco y empezar a movilizar un poco más y generar estos espacios de discusión, y que de estos espacios de discusión empiecen a generarse protocolos específicos de actuación. Creo que esa es la ventana de oportunidad que tenemos que aprovechar, construir y llenar estos espacios con posibles soluciones concretas, y que están, digamos, las tendremos que adaptar, generar nosotros con nuestra propia agenda, idiosincrasia, cultura, sociedad, Sí. etcétera. Sí, este punto es relevante. Nosotros estamos haciendo desde el instituto un trabajo de investigación de largo aliento, pretendemos, en sistema penitenciario. Y estamos encontrando que, en efecto, aunque hay carencias y debilidades, también hay zonas de fortaleza que debemos aprovechar sin duda y estimular para que se sigan fortaleciendo. Es decir, sí hay carencias, pero también hay oportunidades que deben aprovecharse. Y solamente mencionar aquí, destacar, no son discapacitados por sí solos, sino que son personas con discapacidad. Así es. ¿No? Es un punto muy relevante que creo que el lenguaje nos permitiría ir manifestando esta inclusión de manera constante y cotidiana, ¿no? Es decir, no es un esquizofrénico, es una persona que presenta o padece un trastorno de esta naturaleza, pero mantener siempre por encima de todo la dignidad de la persona como fin en sí mismo, ¿no? Entonces, por nosotros, muchísimas gracias por la atención que nos están brindando y el apoyo enorme que nos dan con estas intervenciones a través de las redes sociales. Ya para cerrar, Sí. mencionaban un momento de que estas cárceles, estos lugares de reclusión realmente tenían dopados a la mayoría de los internos, ¿no? Lo comentaban. Pero aquí salió a colación otra situación. Con un doctor hablábamos al respecto precisamente, dice, pero muchas veces el enfermo puede estar en casa con ciertos medicamentos, pero tiene que tener una persona que esté al cuidado de él. Y muchas veces ocurre que las mismas familias les quitan los medicamentos para que se ponga mal y lo puedan recluir para ellos poder hacer su vida. En este aspecto, ¿qué hacemos? Yo diría que otra vez la responsabilidad del Estado ahora en el sentido de la salud mental, es decir, es responsabilidad del Estado tener los programas, ¿no? y servicios de salud mental que permitan que una persona con discapacidad psicosocial que necesita un tratamiento o una alternativa terapéutica no acabe siendo la presión el único espacio, ¿no? Y sobre todo también tomar en cuenta las cargas que representan para la familia, porque es cierto que representa una carga. Exacto. Y que el Estado parecería botarle la carga a la familia, ¿no? Ahora te entrego al inimputable para que tú te hagas cargo, cuando definitivamente es el Estado el que tiene que construir estas alternativas que no terminen en la calle, la institución, el albergue o la cárcel. Pero desde la infraestructura, ¿no? Porque nos decían que estaban en condiciones paupérrimas. Entonces, desde la infraestructura... Sí, me parece que no se trata de construir más instituciones y más espacios de reclusión o espacios de tratamiento. Se trata realmente de crear alternativas que estén en la comunidad, que permita que las personas puedan vivir integradas. La prevención, como tal. La prevención es una parte muy importante de eso, y la atención a la salud mental más allá de la atención psiquiátrica especializada. Creo que la salud mental va mucho más allá del ámbito médico, ¿no? Es un problema social. ¿Tiene alguna estadística cuántos psiquiatras hay para una población? Hablando de la Ciudad de México, que es de 20 millones, ¿cuántos psiquiatras hay para la población de 20 millones? ¿Tiene alguna estadística? Muy pocos. A mí me mencionaban 8 y se me hizo... Yo pensé que 6, yo hubiera dicho 6, pero la verdad no, a mí me dijeron 8, el doctor Rodolfo me comentó 8 psiquiatras para una población de 20 millones. Es increíble con todo lo que estamos mirando. ¿En Argentina tienen alguna...? No, la verdad no tengo el dato, pero sí es interesante porque la ciudad de Buenos Aires particularmente tiene un nivel muy alto de psicólogos. Exacto. Entonces, o sea, quizás de los más altos que hay por metro cuadrado. Entonces, en este aprovechamiento de los recursos tiene que ver con lo que decía el doctor Eric, de ampliar el concepto de psiquiatría forense o psiquiatría al concepto de salud mental, y hablando de la interdisciplina y del tratamiento complejo de los padecimientos mentales. Es decir, que esto es un tratamiento no solamente médico, sino con otras patas. Sin duda. De la psicología, de la actividad comunitaria, del trabajador social. Así es. Sin esto... Todos hacer sinergia para lograr algo. Exacto. Que no es solamente la medicación es una parte muy importante,
Pero como Pero no es comentaba usted, única. pero no es única. Sí. No es única. Y no es tenerlos dopados como No, zombies, no. cómo van a funcionar. No, no, no. Pues agradecemos muchísimo a la doctora Diana Sheinbaum Lerner, el doctor Ezequiel Mercurio de Argentina y el doctor Eric García López de aquí del Instituto Nacional de Ciencias Penales. Muchas gracias. Palabras para despedirnos ya de nuestro público que están en vivo fascinados. Muchísimas gracias por su apoyo, por su atención y deseamos sin duda que la psicopatología forense contribuya al sistema de justicia, pero sobre todo a la justicia en sí misma. Muchas gracias por... Un saludo a la doctora Beba Sapiola de Argentina, que es psicóloga, por cierto, y nos comparte en todos los grupos de Argentina. Sí, gracias. Sí, muchísimas gracias por el espacio. Muy amables, gracias. Muchas gracias, queridos amigos. Nos despedimos desde el INACIPE, el Instituto Nacional de Ciencias Penales, aquí en la Ciudad de México. Gracias por estar con nosotros. Tengan una muy buena noche. Muy buena noche, hasta luego. Gracias.